y les voy a compartir, como les dije chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con paciente agresivo. Y les voy a poner un video acerca de esto y después lo discutimos. Ahora ya está Marciana. Marciana, en este grupo una consulta, está Lana, ¿no? No sabería decir, doctor. Creo que sí, pero no tengo certeza. Ya. Y último, creo que no estuve, doctor, que estuvo con problema en internet, ¿ya? Sí, me avisó. Ya. Me avisó, no se preocupe. Hoy, como les decía a su compañero, vamos a estar con paciente agresivo. Ya, y ahorita les voy a mostrar un video. Bueno, por lo menos ya están entrando un poquito más. Pero estoy con la duda, Lana, yo me acordaba que era el jueves. No sé por qué no me sale en la lista oficial, me salía como sugerencia, pero yo sí me acordaba que era el jueves. Para revisarlo después del grupo y ponerla, no sé por qué, me saltó. O puede ser problemas de ti, no sé, pero yo me acuerdo que la había puesto acá. Sí, Como doctor, oficial. está Lana, sí, porque yo anoté el grupo todo cuando... No, sí, yo me acuerdo igual. Sí, está Lana. Y una vez Alana igual me lo hizo incluir a Luis, por eso ahorita le estoy llamando. Bueno, pero en fin, ellas ya se van a conectar entonces. Bueno, vamos compartiendo el video. Incluir sonido. Por favor me avisen, ahí no sonó bien el sonido en una clase. Y no me avisaron mucho, pero no era esta clase, era de medicina psicológica. Pero me avisan por favor que suene ya, si no me hablan para que yo lo corte y vea. Vamos a entrar. Doctora, no se escucha el sonido. Ahorita recién empezó. Buenos días. ¿Ahora se escucha? ¿Para ti? ¿Se escucha? No se escucha. Contadme. Sí. Bueno, estamos aquí porque mi hijo tiene algo que contarte. Yo, es que mira, me habéis rayado que he estado 3 horas esperando. ¿Para qué me dais la cita a las 12? Eso es verdad. Tengo cosas que hacer. Y es que estaba yo esperando. Ese problema mío no es. Bueno, a ver, cuéntale, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has venido aquí? Si eres tú la que me quería traer, yo no quería venir. Me ha forzado y siempre ella. Que tío, todo el día igual, rayándome. Bueno, Los a ver. porros, estos son los porros, ya Es, está. es tu madre. Así no puedes hablarle. ¿Vale? Haya hecho lo que haya Vale, hecho. tú no me rayes a mí. Yo es mi madre y hablo con ella lo que quiero. Mastica con la boca cerrada, eso es lo primero. Vale. Vale. Pues nada, que iba. Te voy a contar. Si es que está flipando. Iba yo, venía del parque. Pero el parque, ¿de hacer qué? Estaba con mis colegas ahí. ¿Con tus colegas haciendo qué? Fumando porros, que es lo que hace. Que no. ¿Fumas? Algún porro de vez en cuando nada más. Bueno, señora, si es alguno, tampoco pasa Claro, un nada. porro. No se ponga así, tampoco. Entonces me iba para casa ya. Porque me raya para que vaya a poner la mesa y a estar en casa un rato. Sí. Y entonces, pues empecé a escuchar que me llamaba alguien y me giraba y pues no había nadie. Y llevo 2 semanas que yo creo que es alguien que me está buscando o algo. Y yo cuando voy por ahí por la calle, que me gritan, me giro, y es que no hay nadie, me están rayando, ¿sabes? Seguro que no hay nadie, a lo mejor sí que hay, son amigos tuyos y te están haciendo una broma. Pues no lo sé, pero yo me giro y voy todo rayado porque lo quiero encontrar ya para que me Sí. deje vivir en paz. Y siempre hay el rum rum y luego me quedo en mi casa y es que lo vuelvo a oír. Yo no sé si me grita desde abajo de la ventana, que voy más Eso- rayado, que voy más rayado. ¿Usted es Tranquilo, normal? O sea, ¿usted tranquilo. es normal? ¿Tú la ves normal? Que te calles, todo el día igual, macho. A ver, tranquilízate. Dile que se vaya, es que te voy a Mira, es que me voy, es que de verdad que me voy. Te voy a dar una hostia, como no te vayas, Tranquilo. Vale, sí, tú Vale. tranquilo. Y tú igual, rayándome, A igual ver, los dos. vuelve a contarme. Que no te voy a contar más, qué Ahora toma pesado. nota. Qué pesado eres, que no te voy a contar más, te lo estoy diciendo. Que sí vas a contar porque te lo estoy diciendo Que yo. no quiero que me lo cuentes. Vamos a ver, Que te usted pego. se va a Que te tranquilizar. pego. ¿Cómo que? Que te pego. ¡Oh! Primero me golpeó en la ceja y yo me salí sangrando. Maricón de mierda. ¿Pero qué has hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que sale el médico sangrando la Pues ceja. nada, ¿Qué le has hecho? le he dado porque me ha puesto nervioso, me ha Otro rayado. juicio no, Marcelo. Me ha Otro juicio rayado. no, por favor. Que Otro juicio no. no puedes ir a la cárcel. Que no va a haber más juicios, si es que no hay cámaras, no tiene pruebas de que he sido yo. ¿Tú ves alguna cámara por aquí? Pues mira, sí. Estoy viendo una ahí. Pues no pasa nada. Eso Mira, no va, vámonos. mira, me ha rayado el Vámonos. primero, te lo juro. Marcial, Mamá, vámonos. me ha Me da rayado. igual, ya hablaremos de esto. Me ha rayado el Vámonos, vámonos, primero. vámonos. Vámonos y hablaremos.
Venga, pasad. Para mamá. Gracias. Otra vez, 2 horas esperando, otra vez igual que la última vez, otra vez. Es que mira, me pongo nervioso de pensar. Que no sé, pero también Me pongo nervioso porque mira, la última vez 3 horas nos estuvieron esperando. Tienes razón, de verdad. Bueno, a ver, he estado informándome sobre la última visita que tuvisteis y bueno, he visto que no fue muy bien, pero no pasa nada porque ahora entre los tres vamos a intentar que las cosas vayan mucho mejor. Que no fue bien, que no fue bien. No, pero no se preocupe que esta sesión irá mucho mejor, estoy segura. Y así lo que intentaremos hacer es ayudarte para que las voces se vayan. Otra vez las voces. Otra vez, mamá, ya me estás rayando otra vez con el tema de las voces. No, pero no te preocupes, que tú quieres que las voces desaparezcan, ¿verdad? Vale. Esas voces van a desaparecer si tú y yo y con tu madre los tres trabajamos juntos y si tú me cuentas lo que te pasa, yo haré que esas voces Es que desaparezcan. me raya siempre y es que yo quiero que se vaya de la consulta. Pues que normal no es cierto, porque si yo te veo fumando porro todos los días y que tienes, pues porque te ha dado un amarillo todos Díselo los tú. días, pues que normal que me preocupe. Pero es que no pasa nada por fumar porros. A ver, ese es un tema que luego trataremos porque también tenemos que hablar sobre este tema, pero primero quiero saber lo de las voces, si te parece bien, me lo cuentas. A ver, si es que lo que pasa, es que me pongo muy nervioso, ¿eh? Es que no quiere hablar de ello, no quiere hablar porque no le gusta, no le Si tú me lo gusta. cuentas, se va a solucionar. Pues mira, yo volvía del parque. Pero el parque haciendo con sus amigos Qué fumando pecado, porro, lo que hace. Continúa. Siempre igual, macho. Y entonces yo volvía del parque de estar ahí con ellos. Y entonces, pues, empecé a escuchar unas voces en mi cabeza. Es que mira, yo no puedo más, porque esto es lo mismo que el otro día. Y mira, otra vez. Mira, Échala, pareces una vaca con el échala. chicle, pareces una vaca. A ver, ¿qué os parece si tú me has rellenado esta hoja y tú, si quieres, puedes tirar el chicle y luego te voy a dar yo Mejor, otro? porque... O si quieres te doy 2 o 3. Y así continuamos más relajadamente. Sí, cuéntame. Pues yo tengo ahí las voces, que es que me rayo. Y las escucho y no sé, yo no sé qué me pasa ni por qué las oigo, pero yo pienso que es como un sueño, ¿sabes? Y yo pienso que eso no es verdad, que no me pasa. Yo no sé, a veces ya no sé si lo he soñado, si de verdad las tengo, pero no sé. Ahora que sabemos lo que te pasa y con qué frecuencia, lo que vamos a hacer es ayudarte a que dejes de escuchar estas voces, ¿vale? Entonces, si te parece bien, la semana que viene, el día que te venga bien, martes o jueves, de 12 a 2, vienes y te hacemos un tratamiento o te hacemos unas pruebas para ver cómo solucionar tu problema. Me parece bien. ¿Me va a doler? No te va a doler nada. Vale. ¿Quieres preguntarle algo más? Pues no, ya está bien, ya me quiero ir a casa. Vale, si necesitas cualquier otra cosa, te voy a dar mi número de teléfono ahora y así si necesitas cualquier cosa tú me llamas y te intento ayudar como pueda. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Mamá, pues muchas gracias, Hasta de luego. verdad. ¿Qué ves? Así hay diferencia, mamá. Así no me rayo. Sí. Venga, si necesitáis cualquier cosa sabéis dónde encontrarme. Yo reconozco que cometí algunos errores. Es verdad que me quedé solo porque mandé a la madre fuera. También es cierto que le dejé la grabadora cerca para que me golpease. Y también he de admitir, aunque me pese como médico, que me puse a su altura y discutí con él cuando yo tenía que haber entrado en ese conflicto. También me entrometí en una discusión entre madre e hijo que a lo mejor no tendría que haberlo hecho. Sinceramente creo que sí que pude controlar la situación, llegué a calmar la situación porque el paciente estaba un poco alterado. También lo que hice fue apartar las cosas de su lado porque podría crear una situación tensa y peligrosa tanto para su madre que estaba a su lado como para mí. También lo que hice fue no dejarle solo, mantuve a un familiar cercano cerca de él y además a ese familiar cercano, cuando vi que pudo interferir entre nuestra conversación, le mandé a que rellenara unas cosas para poder hablar tranquilamente con el paciente mientras y conseguí empatizar con él, ya que logré que me consiguiera contar con qué frecuencia ocurrían los episodios y además pude entender qué es lo que le pasaba y llegar con él a un acuerdo de que íbamos a mejorar su situación y que íbamos a quedar otro día para ver cuál era su problema y cómo solucionarlo. El primer médico me pareció un maleducado. La segunda, la verdad que al principio no me cayó muy bien, pero luego supo cómo manejar a mi hijo, que es un poco dificilillo, ya sabes, con el tema porros, los amiguetes, el móvil y por las cosas de la edad. Pero bueno, al final fue bien la cosa y mientras mi hijo se ponga bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Pues con el primer médico yo me puse muy nervioso, no sabía cómo actuar y se me fue de las manos. Pero luego ya la doctora
la doctora Raquel, estuve hablando con ella y me tranquilizó, me hizo sentir pues que me entendía. Sabía lo que me estaba pasando y ya no me buscaba las cosquillas, ¿sabes? Ya quería ayudarme de verdad. Y me gustó su ayuda y de hecho me ha ido genial. Bueno, chicos, más o menos, ¿qué pudieron rescatar de la atención de estos dos doctores? Ya, a ver, Creo Damaris, que, dígame, sí, doctora. dígame. Creo que ahí se rescata mucho la diferencia. Ahí noté mucho del primer doctor y la segunda. Ujú, Y como dice, la segunda no quería volver a repetir qué es lo que le pasaba, sino quería ayudarlo, ya quería hacerlo sentir seguro. Y también, como dice su estrategia, le dio a la madre algo para que no siga aumentando, o su hijo sea más histérico. Entonces, y es una estrategia también. Yo lo vi ya, mejor en la segunda, me llamó mucho la atención, ya. en cómo el paciente igual se siente seguro y se Se siente que nota, sí, ¿no? Ujú. tiene- sí. Ya. ¿Usted, Julio César, qué pudo ver? ¿Usted, Marciana, qué pudo ver? Esse doutor aqui, a Damares, el paciente en la primera consulta estaba muy agitado, muy impaciente, no creía, no le gusta esperar pelo que miré, no tiene nada de paciencia. Ujú, El doctor tuvo un error de se quedar solo con él, ¿no? ujú, Debido a la ujú, agresividad que tenía él. En ujú. la segunda consulta estuvo mejor porque la doctora eh, dejó ele más tranquilo, ¿no? Para que pudiese hablar, para que pudiese hablar lo que sentía. Entonces se quedó mejor y tuvo más suceso en su Sí, consulta. pudo mejorar, ¿no? Sí. Ya, usted, María Alejandra Méndez, ¿qué pudo notar? Doctora, se escucha un poco de bullying. Ya, está bien, no hay problema. Usted, Melanie, ¿qué pudo escuchar? La diferencia que tiene cada paciente de acuerdo si tiene que esperar mucho o no, porque el primero está muy alterado y no va a ser lo mismo si ese paciente se llegaba a atender antes. Ujú. Ahora, en las dos consultas él espera, ¿no? Porque esos son temas institucionales y que usualmente lo muestran, porque en la mayoría de las consultas de hospitales que nosotros vemos, o sea, en la mayoría de los casos, los pacientes esperan mucho, ¿no? Y eso son deficiencias de casi todos los sistemas de salud, diría yo. Entonces, creo que el médico fue muy confrontacional en el primer caso, ¿no? Él le dijo que no le importaba, que no era su problema. En cambio, en la segunda entrevista, ella trata de calmarlo y escucharlo y darle la razón, o sea, empatizar con él desde el principio, ¿no? Trata de entender de que este paciente sí estaba esperando mucho y ella lo podía entender. Ella igual está trabajando mucho. Algunas veces pasa que los médicos están con el síndrome de burnout, que es quemado, ¿no? Porque ellos también están trabajando muchas veces con turnos, más horas, ¿no? Ustedes lo ven ya eso desde el internado, ¿no? Y demasiado número de pacientes, entonces eso al médico también lo desgasta, ¿no? Entonces el paciente entra en conflicto y el médico también, y ahí es donde el médico tiene que trabajar su regulación emocional, ¿no? Justamente para evitar este tipo de conflictos y poder trabajar mejor, ¿no?
A ver, estábamos con Melanie, ¿no? Usted, no, Jean-Pierre no está. ¿Usted, Vivian, qué pudo escuchar? Vivian, Janet. Doctora, lo que yo entendí fue que en la primera consulta el paciente estaba muy impulsivo estaba. Ya. Y el médico, en vez de calmarlo, le reclamó sobre que trataba a su madre, todo eso. Casi no hubo Exactamente. mucha comunicación de médico-paciente. Sí. Eso Sí, alteró el paciente. Sí, tienes razón. El médico, como lo reconoce al final, entra, digamos, primero entra en conflicto con el paciente de entrada, luego mete en un conflicto con la mamá, después la mamá se quiere ir y él la deja salir y él se queda solo viendo que el paciente se estaba alterando más, que es otro tema también, no quedarse solo con el paciente, más bien inclusive hasta por ahí y ver la posibilidad si necesita ayuda. No manejó también su tiempo, si lo veía al paciente más desesperado, le siguió insistiendo cuando el paciente le dijo en reiteradas veces de que no quería hablar eso con él, ¿no? En cambio la otra doctora se lo decía, pero diciendo para irlo solucionando, y lo iba dejando al paciente y la distrajo a la mamá, pero no la dejó salirse, ¿no? O sea, no dejó de que haya el conflicto, porque la mamá también estaba alterada también, ¿no? Un poco porque también no tiene buena comunicación con su hijo, ¿no? Y eso también es una de las cosas que habría que trabajar con ellos dos para que tengan mejor comunicación, darle un poco de psicoeducación a su mamá también, ¿no? Porque el paciente evidentemente escuchaba voces y sentía que lo perseguían, ¿no? Porque él llega a decir, si ustedes se acuerdan, siento que alguien me está siguiendo, ¿no? Y me molesta, ¿no? No sabemos en qué andaba este paciente, si por ahí, porque él se iba a fumar marihuana con sus compañeros, con sus amigos, ¿no es cierto? No sabemos en qué más andaba, pero parece que la marihuana en algunas personas, ustedes saben que puede causar episodios psicóticos. Y él empezó a sentir y escuchaba que lo seguían y lo perseguían. No veía a alguien, pero sí escuchaba como que lo estaban siguiendo. Y eso lo escuchaba y por eso estaba muy suspicaz, muy desconfiado. Entonces lo que le dice la doctora es que si se lo cuenta, se puede solucionar, ¿no? O sea, es como que le da una vía de que no era por molestarlo, sino era por ayudarlo, ¿no? Entonces el lenguaje es clave también, ¿no? Y cuando la madre empieza a interferir negativamente, no la saca, pero le da algo en qué distraerse para que la madre se llene y sigue hablando con el paciente con más calma y esto lo calma también al paciente. Otra cosa que ella hizo, no sé si se dieron cuenta al comienzo de la entrevista. A ver, usted, Zuleidi, ¿qué vio más? Ya después digo mis conclusiones finales. Creo que tenemos que aprender a tenerle paciencia a los pacientes y a entenderles y a entablar una buena relación médico-paciente, porque con el primer doctor el paciente no tenía confianza y no sentía que le estaba ayudando, pero con la segunda doctora sí, o sea, sintió esa tranquilidad de que la doctora quería ayudarle y no le quería hacer daño, no le estaba entendiendo y se sintió más cómodo incluso el paciente. Entonces la idea es, o sea, se ve lo importante que es tener una buena relación médico-paciente. Sí. Primero que la doctora lo saludó bien, fue primero a recibirlo, algo importante, le abrió la puerta, dejó que ellos entren y después ella entró, no le dio la espalda. Lo saludó adecuadamente, habló pausadamente, no empezó a discutir con él, le habló con más respeto, le trató de entender el tema de la espera, le dio la razón. Pero en el momento que vio que a pesar de todo el paciente estaba un poco con tendencia a irritabilidad, ella alejó ciertas cosas de sus manos de él que la agarraba, si se dieron cuenta, ¿no? Entonces tuvo ese manejo de que al momento de darse cuenta que algún objeto de ahí de la mesa podía el paciente agarrarlo para hacerle daño, ella lo agarró y lo sacó del alcance del paciente, de una manera educada, pero lo sacó, cosa que el otro doctor no hizo, ¿no? Y que es algo súper importante que nos recalcan a nosotros de que tenemos que ver lo que esté cerca del paciente que no pueda lanzárnoslo, ¿no? O algo así. Entonces la doctora fue educada, pero sí hizo esas medidas de seguridad y no se quedó sola, ¿no? Y trató primero de congeniar con el paciente y hablarle pausadamente y no discutirle, ¿no? Todo lo que ella le decía era tranquilizador de alguna manera. Tranquilo, lo que quiero es ayudarte,
¿no? Y con una voz suave, ¿no? Mirándolo a los ojos, con calma, ¿no? No entrando, como dijo el otro doctor, a su mismo nivel y a estar con el mismo humor de él. Y él refiere como cosquillas, pero en realidad es como que buscarle pelea, ¿no? Lo que trata de decir, ¿no? Como yo lo entiendo, porque también tiene otro tipo de hablar, ¿no? Porque vive español, pero se nota ese manejo de la doctora, una gran diferencia, ¿no? En ese aspecto, y son pequeños detalles, pero que hacen grandes diferencias, ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahora les voy a compartir una diapositiva. Doutora, Dígame, Marciana. uma consulta. A grande maioria dos pacientes tem dificuldade em aceitar que tem um problema, não? Não crees que tem um problema, não? Sí, sí, sí. Pasa mucho, especialmente en adicciones. En el tema de, bueno, en el tema de depresión o ansiedad o obsesión, usualmente ya vienen con mucho sufrimiento, ¿no? Igual les cuesta, a todos nos cuesta aceptar, ¿no? Es duro, pero hay pacientes que ya llegan, digamos, con ganas de hablar, y cuando uno como que les da la seguridad de, como yo les decía, de hablar con una neutralidad, con una tranquilidad, y demostrar que no lo está mirando con una mirada como que de juzgarte o de no tenerte paciencia o de apurarte porque yo estoy trabajando. El paciente, cuando se siente que está escuchado sin ser juzgado, se puede abrir y puede expresarse. Mire, el paciente empezó a expresar de que se sentía mejor, ¿no? Inclusive empezó a hablar, el médico se refirió del primer doctor, ¿no? Y en cambio de la segunda doctora se refirió como la doctora Raquel, como con más con más apego, ¿no? A la doctora, con respeto, pero más apego, digamos, ¿no? Pues, o sea que realmente se logró una relación médico-paciente, y cuando el paciente se sacó de su duda y logró salir eso, el paciente se tranquilizó, ¿no? Es como que el paciente necesita hablarlo, solo que le da miedo, ¿no? Aceptarlo, o le da miedo que le puedan decir, ¿no? Otra cosa que manejó muy bien la doctora es que no se aceleró, pero tampoco trató de dejarlo mucho tiempo. Le dice, después vas a venir, ¿no? A la consulta y vamos a seguir tratándolo, pero le dijo, ahora ya puedes irte, ¿no? ¿Querés irte o querés con...? Y el paciente le dijo, no, ya no quiero. Entonces ella le dijo, está bien, anda. Entonces, un paciente desconfiado hay que manejar inclusive menos tiempo, aunque sea primera entrevista, porque el paciente se irrita y el paciente ya llegó alterado, irritado. Entonces hay que darle tiempo al paciente también, de que se vaya abriendo, y no por mucho madrugar amanece más temprano, y eso es tal cual, digamos, ¿no? Y en una relación médico-paciente, tenés que ver si tu paciente está dispuesto a oír de a poquito. Por ejemplo, es un caso distinto a agresividad, pero es un caso que nos toca ver. Y no solo nos toca ver a los psiquiatras, sino que lo van a ver en medicina general, cuando hay intentos suicidas, cuando la paciente llega agredida. Cuando a ustedes les toca a una paciente que ha sufrido anteriormente un abuso, que llega con el antecedente de abuso o que llega con la agresión, ustedes van a ir como una entrevista normal, pero no van a ir a tocar ese tema de entrada, digamos, ¿no? Porque la paciente le puede dar vergüenza, todo, vamos a ir con calma, ¿no? Y si la paciente le dice no quiere hablar de eso, no exigirle demasiado, ¿no? Decirle, bueno, pues te voy a derivar, si no te molesta, con ginecología o otra cosa, ¿no? Porque es lo que corresponde, ¿no? Y con el psicólogo también, donde le das más tiempo, pero no le obligas a la paciente a enfrentar de ya, ¿no? Porque ya viene agredida, ¿no? Ya viene con un problema. Entonces, no tener una buena atención con un paciente que ha sido abusado, ya sea física o sexual o psicológicamente, es como una doble agresión para el paciente, ¿no? Y entonces tenemos que saberlo manejar. Y si el paciente no está cómodo con decirnoslo, muchos pacientes cuando tienen el estrés agudo usualmente más bien lo cuentan más, pero hay pacientes que no. Y si el paciente está poniendo una barrera emocional, esa barrera es para protegerse, no es en contra de nosotros, ¿no? Y eso es algo que es importante, ya habíamos hablado, no tomarnos como personal. El paciente está asustado, el paciente está con un problema con él mismo, pero ese problema no es por nosotros necesariamente, ¿no? Entonces no tomarlo personal y salir de la ecuación y entender que el paciente ya está así, digamos, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho para que el paciente de a poco se vaya abriendo, o irlo derivando con la persona adecuada también, ¿no? Si no se abre con nosotros, irnos ayudando con el psicólogo, pero mantener los tiempos en pacientes que vienen un poco agitados, irritables, es súper importante también,
Muchas veces el doctor quería terminar todo, ¿no? Y quería cumplir con todo, y algunas veces nos exigimos eso, pero tenemos que darnos cuenta que cada paciente es diferente y un paciente agitado con tendencia a irritabilidad tiene que estar menos tiempo, ¿no? Y ella prefirió cortarlo rápido y decirle, vení rápido, te voy a dar mi número, para darle la confianza al paciente. Y vieron como el paciente al final cuenta que él se deja atender y mejora su problema, ¿no? Con la doctora, justamente porque no se sintió presionado a nada, ¿no? Y ya después la doctora en otras consultas ya podrá ir al grano, ¿no? Recetarle algo, ¿no? Manejarlo, hacer su plan de terapéutico, ¿no? Etcétera. Pero eso que hizo ella también, de no dejarlo mucho tiempo viéndose la alteración del paciente y que puede correr el riesgo la mamá y ella, entonces dejarlo mucho tiempo también sería otra manera de visitarlo al paciente. Entonces la doctora también manejó muchísimo el tema del tiempo, ¿no? Y de no quedarse sola. Ahora les voy a poner un poco una diapositiva continuando con el tema para darle algunas recomendaciones. Un momento, que algunas veces cuando le doy compartir no me aparece la diapositiva, entonces estoy buscando, no sé si se puede aparecer. Ya. Siéntanse en confianza si quieren preguntar en medio de la diapositiva. Háganme la pregunta. Y aquí estamos hablando, ¿no? De paciente agresivo y agitado, ¿no? Porque son dos tipos de pacientes complicados, ¿no? Que podemos toparnos en la consulta, en cualquier consulta, especialmente en emergencia y psiquiatría. Esta guía no es rígida o estricta, pero te ayuda a darte como tips, ¿no? Para que puedas tener en cuenta, ¿no? Protocolos para atención. Ya cada persona debe ser evaluada individualmente y el juicio clínico del evaluador será el que determine el tratamiento para cada caso. Al final eso no varía, ¿no? Pero es súper importante tener ciertas cosas bien claras. El paciente agitado y agresivo, definiciones violento o agresivo es alteración del impulso agresivo, autoagresividad, porque puede ser que la persona no necesariamente nos agreda a nosotros, sino que llegue con cortada y siga con la tendencia a agredirse, a golpearse en la pared, etcétera, y con mucha hostilidad. También puede llegar que está muy agitado, como ven en la imagen, ¿no? Que no se deja mover, que no se deja atender, ¿no? Aumento inadecuado de la actividad motora, inquietud, agitación. Y la etiología que te podemos tener en cuenta que no solo son trastornos psiquiátricos, ¿no? Pueden haber trastornos orgánicos, por ejemplo, un traumatismo cerebral en el lóbulo frontal. Ustedes saben que el frontal es la parte cerebral, ¿no? De la corteza cerebral que más tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo del cerebro y con el control de impulsos, ¿no? Bueno, y es una parte muy importante, ¿no? El control de impulsos en el ser humano. Entonces cuando hay un traumatismo puede haber agitación. Infecciones en el sistema nervioso central también, puede tener una encefalopatía también, un ACV, ¿no? Isquémico o hemorrágico, especialmente en los isquémicos, dice que usualmente como aumenta la presión, ¿no? Cuando hay hemorragias intracerebrales, pues el paciente llega con un dolor muy fuerte de cabeza, gritando, vociferante, y refiriendo que está muy dolorido y que el dolor es inaguantable. Entonces puede llegar agitado por el dolor que este paciente tiene, ¿no? Y que antes de hablar cualquier otra cosa uno tiene que tratar de ir a eso, ¿no? Y lo que desconfía, apurarse, ¿no? Porque ya son casos de emergencia, ¿no? Y intervenir. Un trastorno hidroelectrolítico también puede causar agitación o agresividad. La epilepsia también, las personas que han tenido un episodio epiléptico muchas veces pueden estar en un estado después de confusión, después. Primero tienen un aura, ustedes saben, ¿no? Después viene en sí la convulsión propiamente dicha. Y muchas veces estas convulsiones pueden ser no necesariamente tónico-clónicas, sino que más tónica y la persona más que todo se queda quieta, ¿no? Sin moverse, y eso es lo que algunas personas confunden, ¿no? En cambio hay otras que sí
tienen la convulsión tónico-clónica, que se nota que el paciente está convulsionando, ¿no? Pero este paciente, después de esa crisis epiléptica, tiende a llegar a estados estuporosos de confusión o hasta de obnubilación, ¿no? Y puede presentar crisis de agitación luego de tener estas crisis, y además de que usualmente puede tener, si no toma medicación, puede seguir teniendo más crisis epiléptica. Entonces ahí tiene que ser tratado, ¿no?, con antiepilépticos, pero algo que es muy bueno para la epilepsia no son usualmente es el diazepam endovenoso, las benzodiazepinas. El clonazepam bioral también ayuda, ¿no?, que usualmente estos pacientes toman, se les da, además del antiepiléptico clonazepam, ¿no?, ayuda mucho, pero en la clínica es mejor iniciar con un diazepam, ¿no?, para enterar, porque esto lo va a calmar más rápido y va a irles ayudando a que no tengan otra crisis epiléptica, y va también a bajar la agitación, ¿no es cierto? Porque es mejor tenerlo al paciente descansado, ¿no? Si el familiar usualmente llega diciendo pasó esto, estaba convulsionando, ¿no?, o lo pillamos meneándose o lo pillamos así, pero si tiene antecedentes de epilepsia, nosotros debemos desconfiar, ¿no? Y intervenir. También puede ser por hipoglicemia, ¿no? Por eso es que el control del medio interno es súper importante. Por hipertiroidismo también, ¿no? O no nos olvidemos que la tiroides es la glándula principal del sistema endocrino, una de las glándulas más importantes. Entonces, es como la secretaria, si podríamos decir, del sistema endocrino. Pero cuando hay un hipertiroidismo se puede llegar fácilmente a la agitación, y puede ser que ese paciente no haya estado durmiendo bien, ¿no?, que no haya estado descansando, que tenga alteración del estado de ánimo también. Entonces eso puede generar mucha irritabilidad, agitación y agresividad. En porfiria aguda también, y en otras enfermedades también, usualmente en infecciones muy fuertes, chicos. Estos pacientes pueden entrar en delirio, en cuadro de agitación, donde nosotros tenemos que saber, por eso que aquí habla de delirio, pero en realidad podríamos ponerle delirio, ¿no?, que es por causa orgánica. O trastorno confusional agudo, que es como lo encontramos más en el CIE-10, que es lo que más manejan los sistemas públicos. En lupus eritematoso también, porque el lupus lastimosamente, como ahí vemos el eje al final, el lupus lastimosamente es una enfermedad que es una colagenopatía, y muchas veces también tiene afectación cerebral, ¿no? Entonces también puede generar agitación, depresión, entre otras cosas que el lupus también afecta, ¿no? El lupus está muy relacionado, hay algo que antes no se le da mucha importancia, con trastornos emocionales y psiquiátricos. Y antes solo se iba, ¿no?, a las causas físicas, y el paciente, además de la parte física de saber que tiene lupus, ¿no? El lupus en sí propiamente puede causar alteraciones cerebrales, bajar los niveles propiamente de serotonina, quitarle la energía al paciente, ¿no? Hacer que el paciente se sienta muy cansado y desganado. Entonces, de por sí el lupus puede generar propiamente síntomas psiquiátricos. Entonces, en el lupus también es un paciente que tiene que ser seguido por un psicólogo y un psiquiatra para ayudarlo a sobrellevar la enfermedad, además de los demás tratamientos que se tienen que hacer. Y en los trastornos psiquiátricos propiamente dichos, ¿no?, como la esquizofrenia, la psicosis aguda, usualmente las psicosis, aunque no sean esquizofrenia, tienen, en este paciente no necesariamente sabemos si es esquizofrenia o no, sería un error decir es esquizofrenia, pero sí tiene una psicosis, ¿no? Tenemos que definir cuál es, ¿no? Pero también tenemos que ver que él estaba consumiendo marihuana y que tal vez eso se lo estaba gatillando el problema. Pero muchas veces cuando dejan y hacen un tratamiento adecuado, rápidamente les pasa, ¿no? Pero es importante decirles que la marihuana a él no le sienta bien, ¿no? Porque así como hay fármacos que a nosotros nos dan alergia o no nos sientan bien, nos dan sus efectos adversos. La marihuana, uno de sus efectos adversos es que en algunos pacientes gatillan, ¿no?, lo que son episodios psicóticos. Y eso no se sabe que es una de las drogas más relacionadas con episodios psicóticos. A pesar de que la mayoría de la gente dice, no, a mí me va muy bien, solo me relaja, no es tan adictiva, ¿no?, esas cosas. Pero está muy relacionada con que en un porcentaje de pacientes que tengan tendencia a la psicosis, o que por alguna razón, o en su familia por ahí, ustedes no van a encontrar familiogramas decentes de psicosis, pero en ese paciente le causa ese efecto adverso, ¿no? Entonces tenemos que entender que cada paciente es diferente y le puede causar, y hay que explicarles, ¿sí?,
de que, por ejemplo, en ese paciente, por eso le dijo ella, no le dijo la marihuana no está bien ni está mal, o un porro no está tan mal, sino que le dijo, vamos a hablar después de eso, ¿no? Para tratar de informarle cuando el paciente esté más racional. En los trastornos afectivos, el trastorno bipolar, en la depresión también, cuando hay mucha irritabilidad y ha estado por mucho tiempo, también puede haber agitación y hay depresiones también que en vez de pérdida de la energía, tienen mucha fatiga y llegan diciéndote eso, me siento muy fatigado, yo no soporto este dolor emocional y me fatiga mucho. Entonces hay que entender que también puede llegar a la agitación. En la ansiedad, el pánico no necesariamente son agresivos, pero si están muy ansiosos, nos tocan la puerta, me siento muy mal, me voy a morir, me voy a enloquecer, entonces tenemos que saber manejarlo. Y ya lo que yo siempre les aconsejo también es estar al tanto, digamos, de salir y abrir la puerta, ver a sus pacientes. Lastimosamente no, en los hospitales no siempre nos hacen un triaje adecuado de cuando ven un paciente que también hay en urgencias psiquiátricas, como vamos a ver en la otra clase, que esos pacientes entren primero, que los pacientes mayores entren primero, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que tratar de negociar con los otros pacientes si vemos un caso con más necesidad, pedirles, voy a ayudarlo un momento, esperemos un ratito, ¿no? Entonces, muchas veces el médico tiene que hacer esas negociaciones con los pacientes, ¿no? Y después de que están esperando mucho, porque no se hace el triaje adecuado y muchas veces el médico es el que lo tiene que hacer rápidamente. En personalidades límites y antisociales también puede haber, ¿no? Especialmente en las personalidades límites, ustedes saben que son personalidades que están, o lo vamos a ver mejor cuando veamos los trastornos de personalidad. Como su nombre lo indica, límite o borderline en inglés, en realidad se le dio muchos nombres, no, pero ya después se empezó a tomar más el tema del límite o borderline, o sea que siempre está al límite, ¿no? El paciente que siempre vive en el riesgo, en el borde, que tiene disregulación emocional, ¿no? Entonces se puede agitar, puede inclusive llegar a tener episodios de disociación, que lo vamos a ver después también, o episodios psicóticos inclusive, ¿no? Porque es una personalidad muy inestable, está en el rango de las personalidades más inestables que existen y más inmaduras. Y no es porque ellos quieran, ¿no? Es porque su personalidad es así y está muy asociado muchas veces con abuso. Por eso te les digo que no siempre es que ellos quieran ser límites, ¿no? También puede ser como antecedente que tengan padre o una madre límite. ¿Por qué? Porque esa madre límite, como no tiene una buena regulación ella propiamente, no les enseña esa regulación a sus hijos o inclusive se lo transmite, no necesariamente genético, sino que vivir con una persona inestable es complicado y vivir desde el nacimiento, desde su infancia, con esta persona te puede llegar a tener tendencias límites, ¿no? Porque estas personas no saben regularse correctamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mamá igual se veía como que no lo sabía manejar, pero habría que estudiarlo mejor porque tal vez la mamá estaba muy agitada porque su hijo ya lo estaba viendo que empeoraba y empeoraba, ¿no? Y no lo estaba pudiendo manejar. Pero también puede ser que tanto el hijo como la mamá tengan rasgos límites, ¿no? Pero eso se estudiará mejor con antecedentes personales y otras cosas, ¿no? Y que podemos ir viendo con el examen mental, pero es súper importante y nos damos cuenta. Y en este curso ya dice que te vamos a ver un poco más los trastornos psiquiátricos y vamos a ver en la parte de personalidad propiamente los trastornos que nos van a ayudar un poquito a entender la personalidad del paciente para saber también qué hacer y qué no hacer, especialmente si vemos una persona que tiene una disregulación emocional clara, saber que no tenemos que confrontarla ni nada porque están de a poquito, ¿no? O sea, como que están que dame una excusa porque yo la uso, ¿no? Porque no tengo control emocional, ¿no? Y eso hay que darse cuenta, que ese paciente no es que nos grita a nosotros, ese paciente grita, ese paciente está desregulado, ese paciente está mal, entonces no tomarlo personal y quitarnos, o sea, de esa parte personal, el ponerlo en mí ahí, no me grita, me agrede, o sea, simplemente esta persona está irregular y está gritando así, digamos, ¿no? No es por mí, pero no tengo que alterarla más, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante en estos pacientes. En cuadros también del desarrollo, autismo, Asperger, también en retraso tienen menos control de impulso, que ahora se llama, se le ha dado otro nombre en el DSM, ahorita no me acuerdo, después se los digo, las clasificaciones. También tenemos en la demencia, pueden llegar a cuadros de agitación. Y en uso de medicamentos, que eso lo vemos en todas las emergencias, lo van a ver ustedes,
en ginecología cuando las chicas vengan abusadas, ¿no? En emergencias tanto de medicina interna como de cirugía, porque vienen después de uso también pueden haber tenido accidentes, ¿no? Y legales en cirugía, pero también estar un poco agresivos o agitados. En medicina interna, ¿no? Con problemas del medio interno o haber tomado, digamos, ¿no? Staticidas, una sobredosis, ¿no? Entonces le van a venir también muchos pacientes con este uso de medicamentos, ¿no? Y de acuerdo a cada caso también trabajar con ello y tener mucho cuidado, ¿no? Pero el caso de intoxicaciones, abstinencia, etcétera, llega mucho a consulta en muchas partes de las consultas. Entonces es algo, lastimosamente inclusive nos puede llegar hasta en pediatría, porque ustedes saben que en niños de situación calle puede haber, ¿no? Que estén en consumo, lastimosamente es una realidad del que el paciente en realidad por consumo te puede llegar en cualquier edad y en cualquier parte de medicina, ¿no? Entonces es un cuadro que hay que estar sensibilizado y un poco entrenado para entender de que cualquiera puede recibir este tipo de cosas. Una cistosis inducida por sustancias o fármacos psicoactivos, que eso significa PCA. Como podría parecer un cuadro, el que vimos, de una psicosis inducida por cannabinoides, ¿no? Que son los derivados de la marihuana, ¿no? Podríamos pensar de que en él tal vez uno de los gatillantes, como puede ser que ya lo tenga antes, ¿no? Y eso hay que establecerlo, si estas voces empezaron antes o después del consumo, y puede estar con una patología dual, ¿no? Independientemente, porque hay consumo de marihuana, hay que ver qué tipo de consumo es. Cuando yo digo consumo, no necesariamente estoy diciendo dependencia, porque puedo no tenerla, ¿no? Entonces hay que evaluar eso, si hay dependencia, si solo hay un uso recreacional o hay un uso indebido y que sea malo para la salud, ¿no? Porque hay personas que además de la dependencia, algunas veces como método de escape también usan la sobredosis también por hacerse daño, y no nos están avisando una depresión ahí oculta, ¿no? Otras cosas, digamos, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de uso tiene la persona de esta sustancia y si esta sustancia está produciendo esta psicosis o la persona ya estaba con psicosis, ¿no? Y posterior consumo, ¿no? Pero de todas maneras hay que tratar las dos cosas, pero obviamente tratar de controlar la más peligrosa, ¿no? La psicosis, y también ver, pero no dejar de lado el tema de la marihuana como lo hizo la doctora, que le dijo, después vamos a hablar de eso, porque eso también va a tener su propio, lo bueno de la marihuana es que dura más tiempo en el cuerpo, y eso qué significa, que dura como 29 días, que es su metabolito. Eso nos dice que nos ayuda en la abstinencia, porque mientras más rápido se sale la sustancia del cuerpo del paciente, más rápido es la abstinencia, ¿no? Porque el cuerpo empieza, o sea, el cuerpo también tiene tolerancia y empieza a pedir cada vez más dosis y más dosis. Pero de alguna manera, si tiene por lo menos un poco de la sustancia en su cuerpo, su abstinencia, es más fácil de manejar. En cambio, si por ejemplo, la cocaína es rápido, prácticamente en un día se va, casi más o menos. Por eso es que no siempre la encontramos en el cuerpo cuando solo es uso, y cuando les hacemos las pruebas. Entonces, cuando ya tienen dependencia y tolerancia, esto sí nos da abstinencia muy rápido. El alcohol también se da abstinencia muy rápido, y el delirium tremens, que es muy común en alcohol y que se ve también mucho en emergencia. Otro fármaco que tenemos que tener en cuenta, que son más fármacos más que drogas, porque son fármacos regulados, son los corticoides, ¿no? Si la persona por X, Z motivos ha recibido grandes cantidades de corticoides, que ya sabemos que puede ser por cuadros inmunológicos, por temas endocrinos, hay muchas cosas, o inflamatorios, hay muchas cosas por las que se usan los corticoides, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la cantidad que se ha usado en ese paciente, y que los corticoides propiamente la tenemos normalmente en el cuerpo y se producen en alerta, ¿no? En vigilia, ¿no? Entonces, cuando estamos aumentando, no solo podemos aumentar la glicemia o el azúcar en sangre, porque sí se aumenta el azúcar, el corticoide tiende a aumentar, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ver cómo está su glicemia en sangre cuando el paciente está consumiendo corticoides, pero sino que propiamente es una droga propia del cuerpo, o una sustancia o un neuromodulador de la parte de la alerta, entonces pone mucho más alerta al paciente. Entonces con el corticoide, si lo ven en un estado de agitación,
Podría ser por el tema de los corticoides, ¿no? Y eso es algo que tener en cuenta. Los anticolinérgicos o levodopa también, que eso usualmente los utilizamos en Parkinson, entonces se ha visto que también lastimosamente el mejor tratamiento siempre va a ser la levodopa, que aumenta las dosis de dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor importante. Como ustedes saben, el Parkinson se disminuye el tema de la dopamina, entonces el paciente va teniendo rigidez, temblores, entonces hay que dar esto, pero la levodopa puede generar con el tiempo también episodios psicóticos, entonces hay que manejarlos porque ellos no van a poder estar, ¿no?, sin la levodopa, porque el Parkinson va a seguir avanzando, ¿no?, va a seguir destruyendo las partes dopaminérgicas del cerebro, porque va directamente a las neuronas de dopamina, ¿no?, y las destruye, ¿no?, y va causando diversos daños que lo van a ver ustedes en varias ocasiones en neuro y en otras pero el tratamiento de la levodopa puede agitarlo y puede darle episodios psicóticos y lastimosamente no se la puede quitar uno tiene que trabajar con el neurólogo y ir viendo con el neurólogo las dosis, dándole antipsicóticos, pero sabiendo qué antipsicóticos darle, ¿no?, que sean de segunda generación, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar específicamente ese cuadro es importante. En este caso es mejor mandarlo al neurólogo y al psiquiatra, ¿no?, si uno no es especialista, porque ahí sí que se tiene que manejar bien el tipo de antipsicótico y las dosis del antipsicótico, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que trabajar en equipo y que se necesita mucho la interdisciplinaridad. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Hasta aquí, ¿les gustaría preguntarme algo? ¿Alguna duda que tengan? Doctora, buenos días. Buen día, dígame, Jean-Pierre, ¿no? No, doctora Rubén Darío. Perdón, es que estoy buscando un video, no lo leí de ver. Dígame, Rubén Darío. Va a disculpar, doctora, que ingresé tarde, es que estaba teniendo problemas con mi internet, pero ya lo solucioné. Ah, ya, no hay problema. No se preocupe. Eso es todo. Ya. Usted está en este grupo también, ¿no, Rubén? Es que me salía como sugerencia, pero Sí, no. doctora, ya estoy. Y es que lo que pasa es que he estado teniendo problemas con el Teams en algunos, que algunos no me pone como, aunque estén en el grupo, me pone como sugerencia. Igual me pasaba con Alana, que voy a revisar de nuevo porque como se estuvo, no sé por qué cayendo el Teams, no solo conmigo, pasó este tema, ¿no? Tenía un video que el otro día le mostré y no lo estoy encontrando. ¿Cómo lo grabé? No lo estoy encontrando, pero si no lo encuentro ahorita igual se los muestro la próxima clase. Sí, acá está. Ahora sí lo encontré, porque aquí te da buenos tips también para manejar pacientes agresivos. Pero no lo puse. Compartir ahora. Madre mía. Hey, ¿qué tal? Soy Enrique Delgadillo, creador de viveincreíble.com, y en este video te voy a enseñar cómo podemos desactivar a una persona que está enojada con nosotros, que está de esas personas que se ponen mal, que empiezan a ladrar y empiezan a gritar y empiezan a decir todo tipo de cosas, empiezan a agredir. Entonces, ¿cómo puedes desactivar a una persona así? ¿Okay? Y mira, lo que tenemos que entender, número uno, es que
cuando una persona está gritando y está enojada y está haciendo un tipo de cosas, es porque está defendiendo sus propias creencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra mente nos hace creer que nosotros somos el centro del universo y el mundo debe estar como nosotros creemos que debe estar. Nosotros creamos nuestra propia estructura de cómo deben de ser las cosas, de cómo deben de ser las relaciones, de cómo deben de ser los hombres, cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser las amistades, cómo deben de ser el trabajo, los negocios, el dinero, la naturaleza, lo que sea. Creamos una estructura mental de cómo debe de ser el mundo. Y el momento que alguien o algo está haciendo cosas que están fuera de esa estructura que nosotros hemos definido para nosotros, nos saca de nuestra zona de confort involuntariamente y eso es muy incómodo. Entonces echa a andar este sistemita de vuela o pelea que tenemos en nuestra mente primitiva, en la parte primitiva de nuestra mente, que nos hace reaccionar literalmente como animales. Nos defendemos y decimos, no, es que tú estás mal porque mis creencias están bien, porque tú no hiciste algo que debiste haber hecho, porque tú no, porque lo que sea. Esta persona está defendiendo sus creencias. Tenemos que reconocer eso, porque no sabemos qué está pasando dentro de la cabeza de esa persona. Entonces, tú estás aquí, ¿ok? Si tú reconoces que esa persona, para empezar, está reaccionando así emocionalmente. Para empezar, no es personal. Okay, tenemos que entender que esa persona simplemente está defendiéndose. ¿Por qué? Porque tiene inseguridades, porque tiene miedos, porque tiene todo tipo de cosas en su cabeza que lo hacen reaccionar de esa forma. Entonces podemos empezar a entender, ok, a ver, si yo entiendo de dónde viene esta persona, yo entiendo por qué se está ofendiendo, por lo que sea, podemos empezar a entenderlo. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque si nosotros contestamos de la misma forma, si esa persona lanza un ataque y nosotros lanzamos otro ataque, iniciamos una guerra. Como Byron Katie decía, cuando me pongo defensivo, he iniciado una guerra. Y es la realidad. Cuando alguien te ataca y tú contraatacas, porque eso es clásico, ¿verdad? La mentalidad de la justicia, de lo que es justo, lo que no es justo. Entonces desarrollamos la mentalidad defensiva, ya sabes, de yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar. Entonces, dices yo no me dejo y lanzamos el siguiente ataque, lo cual solo inicia una guerra. Lo cual es estúpido, ¿verdad? Porque eso destruye relaciones, destruye familia, destruye lo que sea. La clave aquí es cuidar la forma en que respondes. No reaccionar, sino responder, porque la reacción inicial de nuestra mente es, si a mí me atacan, yo me defiendo. ¿Por qué tenemos que defendernos? Mira, en la defensa solo sirve cuando alguien te está tratando de matar o te quiere pegar o que hay, sí, defiéndete. Pero cuando alguien te está gritando, está enojado, lo que sea, que es la mayoría de los casos, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y explicarle tu paradigma, tu punto de vista. No decirle tú estás bien, yo estoy mal, yo estoy bien, tú estás mal, porque en este mundo no existe bien o mal, existen puntos de vista. ¿Ok? A ver, vamos a ver tu punto de vista, vamos a ver mi punto de vista, tú vas a dar el mío y muy tranquilamente le explicas, mira, mi punto de vista es este. Y aquí está la clave, ¿ok? A muchas personas no les gusta esto, pero es una parte clave y te voy a explicar por qué. ¿Ok? Cuando hagas esto, pídele una disculpa. No importa quién esté bien y quién está mal. Muchas personas dicen, ¿por qué le voy a pedir una disculpa si yo no estoy mal? No, es que pedir una disculpa no se trata de que tú estás mal o de la otra persona esté bien. Okay, ese es un error. El pedir una disculpa no significa que estoy admitiendo mi error. Pedir una disculpa simplemente significa, no me gusta que te sientas así y te pido perdón porque no fue mi intención que te sintieras así. Una cosa es decir, sí, perdón, yo estoy mal, y otra cosa es decir, discúlpame, no fue mi intención que tú te sintieras de esa forma. Tú puedes creer que tú estás bien y aún así pedir una disculpa, decir, discúlpame, no pensé que esto fuera a alterar tu mundo interior, ¿ok? Esto, cuando tú mantienes la calma y actúas de esta forma, la otra persona se empieza a sentir mal, ¿ok? Se empieza a sentir mal, ¿por qué? Porque si yo soy el único que está gritando y ladrando y diciendo, poco a poco mi mente me empieza a decir, a ver, ¿cómo me estoy viendo haciendo esto? ¿Verdad? Porque poco a poco la mente empieza a entrar en razón. Cuando desactivamos esos mecanismos defensivos, mira, si tú contraatacas, esa persona tiene barreras emocionales, ¿ok? Por eso está atacando. Si tú contraatacas, las levanta aún más. Pero cuando esas barreras están ahí y nosotros empezamos a decir cosas como, discúlpame, no fue mi intención que te sintieras de esa forma, las barreras empiezan a bajar. Y actuamos muy tranquilamente diciendo, sí, bueno, vamos a resolverlo, vamos a ver qué podemos hacer, las barreras bajan aún más. Porque no le estás diciendo que estamos... Cuando alguien te dice, estás mal, tus barreras se levantan. Lo mismo que si tú le dices a la persona, no es que tú estás mal, sus barreras van para arriba otra vez. Y así son impenetrables, ¿ok? No hay forma de hacer que una persona así cambie. Cuando empezamos a decir cosas como, discúlpame, no fue mi intención hacerte sentir así, bajan las barreras. Vamos a resolverlo, vamos a platicarlo. Y muy tranquilamente bajan las barreras. No siempre bajan hasta ser eliminadas, ¿verdad? Pero lo importante es que la persona empiece a entrar en razón. La persona empieza a dejar de responder como animal y empieza a responder como persona, como lo que es, ¿verdad? Empieza a decir, caray, a ver, estoy gritando, empieza a hacer conciencia de sí mismo. Si tú le gritas, si tú le respondes, la persona se justifica y dice, como tú también me estás gritando, yo tengo justificación para gritar. Y la persona se va muy contenta de que te gritó y de que se defendió. Pero si tú te mantienes la calma y haces esas cosas que te digo, la persona empieza a pensar,
caray, ¿qué estoy haciendo? Y más allá de esto, si tú le dices, a ver, vamos a hablar cuando estés más tranquilo o lo que sea, esta persona va a recapacitar y va a decir, ¿de verdad me puse así? ¿De verdad cómo me habré puesto? Y empieza a entrar todo tipo de inseguridades que lo hacen empezar a recapacitar, a pensar. Y poco a poco va a ser cada vez que tú haces esto, la otra persona empieza a recapacitar, empieza a pensar, tengo que cambiar esto. Y sobre todo cuando tú desarrollas tu confianza, que es algo importantísimo. Para hacer esto necesitas tener confianza. Y cuando tú desarrollas tu confianza y tu seguridad como persona, tu autoestima, la otra persona se empieza a dar cuenta de que, hey, si yo quiero que esta relación siga bien, si yo quiero retener el amor de mi pareja, si yo quiero seguir que esta persona siga siendo mi amiga, si yo quiero llevarme bien con mi familia, voy a tener que empezar a cambiar estas cosas. El problema es que las personas sí se dan cuenta de esas cosas, pero ya que es muy tarde, ya que se terminó la relación, ya que queremos que la persona se dé cuenta de estas cosas antes de que suceda eso. Y esa es la clave, ¿ok? Eso requiere de una persona grande, ¿ok? No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. ¿Qué? ¿Yo pedir una disculpa cuando me está gritando? Simplemente se trata de decir, no fue mi intención que te sintieras así. Y con mucho amor decirle, yo tengo mi perspectiva, vamos a resolverlo. Platícame tus sentimientos, es muy distinto, ¿ok? Y bueno, vas a ver cómo esto poco a poco empieza a desactivar a las personas. Si quieres aprender más mecanismos de influencia, quieres aprender mecanismos de atracción, ese tipo de cosas súper interesantes, cómo incrementar tu confianza para empezar a conseguir las cosas que tú quieres en tu vida, te recomiendo mucho que vayas a ver la serie gratuita de videos que tenemos en viveincreíble.com, ¿ok? Está cambiando la vida de muchas personas, te va a ayudar a conseguir esas cosas, para hacer una buena influencia, convertirte en líder, y te recomiendo mucho que la vayas a checar. Ya somos más de 100,000 personas de todo el mundo que están ahí registradas para que les lleguen estos tipos de información, videos, invitaciones a cursos, programas, todo tipo de cosas, grupos en línea, en fin, es excelente y te recomiendo mucho que lo cheques. Déjame un comentario acá abajo, ¿qué quieres ver en futuros videos? Dime qué opinas, dime si te puede ayudar con algo, voy a estar los próximos días aquí respondiendo comentarios. Comparte esto con alguien que tú sepas que le pueda servir, nunca sabes a cuántas vidas puedes cambiar, compartiendo un poco de información, platicándoles tú estas cosas, corre la voz, ¿ok? Soy Enrique Delgadillo, que tengas un excelente día lleno de mucho, mucho éxito. Bueno, y ahí vieron también una página, ¿no? Que por respetar derechos de autor, ¿no? Ya vieron que pueden encontrar el video en viveincreíble.com, que en realidad son consejos no solamente para médicos, sino para personas de cómo manejar a una persona que esté con agresividad, ¿no? Pero da consejos muy interesantes y que me pareció bueno compartirlo, ¿no? Porque nos da otro punto de vista de un paciente o de una persona que está agitada, no necesariamente con drogas o esas cosas, porque una persona con drogas o un episodio psicótico va a tener menos racionalidad, ¿no? Pero nos da muchos puntos para manejar a una persona que está en ese momento gritando, agresiva o que está irritable, y que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta en el primer video, el doctor se puso la confrontación, entonces fue levantando como que a la defensiva sin darse cuenta, por eso que no manejó bien su regulación emocional. Lo tomó personal y directamente cuando el paciente le dice, estoy esperando 3 horas, él lo tomó personal y le dijo, ese no es mi problema, ¿no? O sea, directamente lo tomó como una acusación hacia él. La otra doctora casi hizo lo que fue una disculpa indirecta porque le dijo, tienes razón, ¿no? Pero también no se lo tomó como que ella es la culpable de que esperen, porque la culpable de que los pacientes esperen es el sistema de salud, ¿no es cierto? Pero y los pacientes, créanme, que les van a reclamar muchísimo, ¿no? La espera, porque ese paciente siente, justamente siente eso, y hablábamos en el primer video de manejo difícil, ¿no? Que el psicólogo explicaba que él mismo había dejado, ¿no? De ir a muchos doctores o cuando se hacía atender cuando esperaba demasiado, ¿no? Entonces el tema de la espera sí le afecta mucho a la gente. Se puede pedir disculpa o decirle, como le dijo la doctora, tienes razón, ¿no? Darle la razón, o pedir es como una disculpa indirecta, ¿no? O darle la razón, pues, no diciendo yo soy el culpable, ¿no? O sea, pero no tomándoselo personal y sabiendo que es un tema que sí es incómodo para el paciente y que sí es frustrante, ¿no? Porque esperar a nadie le gusta, mucho más en un hospital, digamos, por ahí hay otros lugares mucho mejores donde esperar. Pero en un hospital no siempre tienen asiento donde sentarse, van viendo llegar a otras personas con emergencias, van viendo llegar accidentes, entonces si yo estoy fatigado, o sea, eso me va a empeorar, digamos, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo al paciente, que no nos está reclamando a nosotros, está expresando lo que le ha pasado, ¿no? Su vivencia. Entonces, tenés razón, disculpe, no es algo que yo pueda manejar, pero siento mucho que haya pasado por esto, ¿no?
Entonces, saber esa parte, cómo manejarlo, hasta pedir disculpas si algo a esa persona, siento mucho que eso le haya afectado tanto, ¿no? Sin decir, yo tengo la culpa de esto, tomármelo personal, ¿no? Entonces eso, decir ese tipo de cosas, escucha, siento mucho que haya pasado tanta espera, ¿no? Y esas cosas, eso al momento te hace sentir comprendido, ¿no? Que, o sea, esa persona dice, pero me escuchó, pero me entendió, pero me dio la razón, ¿no? Entonces, en vez de entrar a la confrontación, o sea, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no es cierto? Dale la razón, demostrarle que vos querés trabajar en equipo, como decía, trabajemos en esto, la doctora eso le dice, yo quiero que me contés para ayudarte a que aparezca y que trabajemos con vos y con tu mamá, ¿no es cierto? Entonces, quiero estar con vos en un equipo y charlar de esto, ¿no? Quiero ver qué está pasando. Cuando le dices de la marihuana, no le dices, no, deja de fumar o no está tan malo, no le dice, vamos a hablar después de esto, ¿no? Pero primero podemos ir tema a tema, ¿no? Para que no, o sea, como dándole esa tranquilidad que no corramos, ¿no? Vamos con calma, ¿no? Entonces todas las palabras de la segunda doctora eran tranquilizadoras, ¿no? Y de darle calma al paciente. En cambio, el primer doctor, o sea, todo se lo tomó personal, entró en conflicto, entró en confrontación, se metió en una pelea de madre e hijo, ¿no? No vio las cosas que habían por ahí para cuidar esa parte, ¿no? De que no lo agreda, se quedó solo con el paciente, ¿no? Entonces no supo manejarlo emocionalmente ni seguir los tips de no quedarse solo, de ver que no hayan cosas que te puedan tirar, ¿no? Entonces, y como yo les digo, como dice ese doctor, ya más tranquilo, él también reconoce que tuvo errores, pero tal vez muchas veces nos va a tocar que estemos con muchas consultas, después mucho tiempo y hasta nosotros mismos, el exceso de pacientes y la rutina y el cansancio, nos llega a quemar y caemos en no tener buenas estrategias y no buena regulación emocional y de entender que esas cosas no son personales, ¿no? Entonces saber que el paciente lo que te está reclamando no es contra vos, el paciente viene agitado, viene con sus creencias, viene con algo alterado probablemente, o con una depresión porque le han dicho tenés diabetes, tenés, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces ese paciente para consultar con vos, usualmente lo ha traído a alguien o ese sufrimiento ya lo llegó a sentirse obligado a buscar ayuda. No, pero no es que él voluntariamente digo, voy a ir a conocer al psiquiatra, al psicólogo, o voy a ir al médico porque me siento muy bien, pero quiero mejorar, ¿no? Eso no lo van a encontrar. Usualmente esa persona viene con un problema, ¿no? Y nosotros no tenemos que solo enfocarnos en el problema, sino que como médicos buscar soluciones, ¿no? Ya no soy yo Brenda Justiniano Suárez, yo voy a ser la doctora Brenda, y eso es algo importante, ¿no? Establecer el tipo de relación, por eso que no es tu amigo, que no es tu hijo, ¿no? O sea, establecer ese tipo de relación nos ayuda a diferenciar y a manejar nuestra parte emocional y trabajar con protocolo, con objetividad, ¿no? No dándole la razón ni nada, ni con miedo a decirle las cosas, pero sabiendo estos protocolos, ¿no? No es personal, no lo voy a alterar más, tratar también de tener empatía, tratar de verlo con bondad al paciente, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo, pero sí manejar nuestros tiempos de pacientes agitados. Y esas cosas no van a estar en emergencias ustedes teniendo el tiempo de 30 a 40 minutos en una consulta, es imposible, ¿no? Ustedes se van a cansar demasiado y el paciente también, ¿no es cierto? Pero además en un paciente agitado, agresivo, suspicaz, o sea, eso va a ser una tortura de por sí, ¿no? Además de lo que tiene el paciente. Entonces, en este tipo de pacientes, manejar mucho el tiempo, si ven que el paciente se está alterando más. Ahora, un paciente, cuando está muy agitado, usualmente no le llega solo. ¿A qué me refiero? Pueden tener pacientes que lleguen con la policía o con los guardias del hospital, ¿no? Que la policía se quiera ir. Es importante que ustedes sepan manejar, y eso les decía yo a los chicos del grupo del martes, manejar no solo al paciente y al familiar, porque la doctora también tuvo que manejarla a la mamá, sin botarla, sin estresarla, le dio algo que hacer cuando vio que intervenía negativamente, pero también ustedes tienen que manejar al personal, porque esos pacientes causan estrés al personal, al guardia, a las enfermeras. Usualmente vienen a las enfermeras y el guardia diciendo, tenemos este paciente, doctora, nos está molestando, y otras cosas. Entonces ustedes ya ahora lo atendemos, no se preocupe. Hablarles con amabilidad al personal es importante porque ese personal te va a ayudar a hacer un equipo de atención, porque hay veces que ese paciente no lo vas a poder atender solo. Vas a necesitar que alguien te ayude a contenerlo físicamente, ¿no?
y pedirle también a los policías que usualmente están apurados, espérenme un rato mientras yo busco al personal que me ayude a contenerlos si esa policía está. Por favor, yo voy a tratar de, con la familia, considerar su tiempo, ¿no? Ver cómo lo podemos reponer, ¿no? Entonces, ese manejo también con el personal, con las enfermeras, con los internos. Cuando uno sabe manejar también, aunque no crean, yo he tenido pacientes que las enfermeras estaban asustadas, ¿no? Pero venían de otro servicio y me decían, no se preocupe, doctora, yo la voy a ayudar, ¿no? Los internos me decían, igual no se preocupe, ahorita venimos nosotros hasta de otro servicio y nos ayudan, pero todo también depende de que ustedes sepan manejar a las enfermeras, ¿no? Tener un ambiente cordial con las enfermeras, con los guardias. Es importante especialmente en estos casos porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a tener un equipo de médicos, el equipo de salud viene a conformarse desde las enfermeras, las trabajadoras sociales, los guardias, porque todos ellos, especialmente en estos casos difíciles, ellos nos van a ayudar a hacer un equipo de contención, ¿no? Una persona, por más de que sea pequeña, cuando está agitada y agresiva, puede llegar a agredirnos o hasta inclusive, como no miden su fuerza, nosotros estamos conscientes de nuestra fuerza, pero esa persona está agitada, no mide su fuerza, entonces es difícil de contener hasta cuando sea pequeño. Entonces ustedes irse a contenerlo solo no es aconsejable, ¿no? Entonces pedir ayuda siempre el caso, y como le digo, usualmente si el paciente llega agresivo, ese paciente usualmente les van a avisar a ustedes cómo está, y ustedes ya tienen que ir, pedir permiso a sus demás pacientes, ir y buscarse personal, digamos, para no enfrentarlo solo. Si ustedes desconfían de arma de fuego y todo, obviamente es llamar a la policía, avisar al personal de seguridad del hospital y llamar a la policía, ¿no? Porque ustedes, ahí ya es un caso de que ustedes no van a ir a quitarle la arma, ¿no? O sea, ese no es su trabajo, ¿no? Entonces también uno tiene sus límites y eso son cosas que hay que hablar con el abogado, inclusive la institución. En los hospitales siempre hay un encargado de la parte legal, ¿no? Con los, y explicar la situación para que ese paciente se ha llevado, que la policía intervenga, porque evidentemente ustedes no tienen por qué atender a un paciente con arma, ustedes no son personal de seguridad, no son policía, nada de eso. Y obviamente ese tema del arma no solo es con ustedes, sino que puede causar problemas a todo el hospital, ¿no es cierto? O dañar a alguien. Entonces, esas son cosas que se tienen que informar lo más rápido posible, intervenir a las autoridades, ¿no? ¿Qué hacer en eso? Tenés que intervenir, tenés que denunciar, ¿no es cierto? Porque no solo te puede hacer daño a vos, le puede hacer daño a sus familiares, a los demás pacientes que están ahí. Entonces, acudir a las personas pertinentes, por eso le digo que el equipo no siempre es uno solo. Uno puede acudir, informar, mira, esto está pasando, decirle a los guardias, perdón, agárrenlo, que no lo llegue, hay que llamar a la policía, ¿no es cierto? Intervenir, ¿no? Porque ustedes no solo tienen que resguardarse ustedes, sino que tienen que resguardar el centro del hospital. Entonces, cuando son médicos, ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Y decir, ¿no? A los familiares, esperen, hay que llamar a la policía porque entiendan de que si este paciente causa peligro, también puede causar daño no solo a ustedes, sino a otras personas, entonces tenemos que intervenir como se debe, ¿no es cierto? Entonces, pedir ayuda, no atenderlo solo, hacer equipo, llamar a la policía cuando se tiene que llamar, ¿no? Hablarle a los administradores, ¿no? Por eso también ayuda que ustedes tengan los números y los grupos en medicina, estar incluido y hablar con el director, presentarse cuando uno llega a una institución al director, que sea incluido en los grupos de los hospitales, porque siempre hay grupos. Eso ayuda porque en ese momento uno puede llamar, ¿no? Y comunicarse y decir esto está pasando, ¿no? A los guardias, decir llame a la policía, porque los guardias, aunque no crean, tanto los psicólogos como los guardias tienen un entrenamiento de sede, bueno, aquí al menos, en otros lugares igual, de cuándo tienen que llamar a la policía, cuándo no, entonces ellos tienen a mano los teléfonos de la policía, no tienen más contactos con eso. Entonces ellos rápidamente, si ustedes le dicen por favor hagamos esto, ellos rapidito, pero algunas veces por el susto no lo hacen. Entonces si nosotros le decimos esta es una situación de peligro, ellos rapidito actúan y llaman y los ayudan ustedes a llamar. Ustedes dicen por favor yo estoy llamando, pero ustedes ayúdenme, no hay que contenerlo o no hay que dejarlo entrar a este paciente porque puede causar más daño, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que actuar y hacerse ayudar con la gente y no siempre tenés que actuar solo. Y hay casos que tenés que acudir a la ley, digamos, ¿no? Inclusive en los centros psiquiátricos tenemos que acudir a la ley porque no podemos dejar entrar a un paciente con un arma, ¿no es cierto? Eso pone en riesgo no solo a ustedes, sino que a todo el personal. Entonces, paciente con arma,
llamar a las autoridades y a tus encargados de seguridad y de salud, ¿no es cierto? Y tratar de intervenir para que ese paciente pueda estar la parte legal, ¿no es cierto? Llamar a la policía para que la policía pueda intervenir, ¿no? Porque hay que sacarle esa arma, ¿no? Ya sea cortopunzante o un arma de fuego, hay que quitársela, digamos, ¿no? Y obviamente hasta tu personal de tu centro puede ser que diga, pero yo no soy policía, yo no me quiero meter en eso, ¿no? Y sería normal, pues, ¿no es cierto? Entonces, porque están resguardando su integridad física, entonces, movilizarse rápidamente, que decirle, bueno, llamemos a la policía y esas cosas, trabajar en equipo, ayuda muchísimo, ¿no? Como les digo, usualmente les van a llegar a ustedes avisándole, mire, este paciente está así, 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 entonces hay que llamar a la policía rápido, ¿no? No lo tengamos cuidado con los otros pacientes, mantenerlos los pacientes lejos de esa área, ¿no? Por ahí, porque no siempre el paciente puede ser que ya está adentro, entonces mantener a las personas lejos de esa área donde está ese paciente que corre peligro, resguardar, ¿no? No solo nuestra vida, sino la vida de los demás, ¿no? Y explicar el tema, ¿no? Explicar por qué estamos haciendo eso a la gente lo entiende al tiro, créanme que lo entienden, ¿no? Entonces, ahí toca trabajar en equipo, no vayan ustedes solos, ¿no? Este paciente todavía puede ser pacientes que van entrando y cuando ustedes lo vean con tendencia a la irritabilidad, tratar de bajar con estrategia, pero si no vas a decir, bueno, esperen un ratito, ya vengo, ¿no? O decirle, si quiere podemos verlo en un momento, ¿no? Tratar de cortarlo lo más rápido la entrevista ayuda, ¿no? No hacerla tan larga. Pero definitivamente la regulación emocional es un tema muy importante y no quedarse solo con este paciente. Cuando ustedes vean de entrada, de preferencia con menores de edad, siempre estar acompañado. Por más que el paciente esté tranquilo o no, porque nos evitamos que después el paciente se diga que lo examinamos inadecuadamente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Denuncias así, ¿no? Y puede ser que sea o no sea, pero siempre es mejor que el paciente menor de edad esté acompañado, ¿no? De preferencia siempre es mejor que los pacientes estén acompañados, ¿no? Porque eso les evita muchos temas legales a ustedes. Y si lo ven que el paciente está entrando en vitalidad, mucho menos quedarse solo. Es uno de los consejos que yo les digo. No quedarse solo con los pacientes agitados, no darles la espalda, nunca jamás a cualquier paciente, porque no saben qué está pasando por la mente de ese paciente. Entonces, cuando ustedes lo reciban, esperar que el paciente pase y que esté en su visión de ustedes también, ¿no? Pero no darles la espalda, o sea, ser confiados, porque como yo les digo, no soy yo Brenda ni nada, ustedes son ahí en ese momento un doctor y tienen que seguir todos los protocolos. Y ustedes no saben qué tipo de paciente les va a llegar. Entonces, ¿alguna pregunta que les haya quedado con pacientes agresivos? La próxima clase nos tocaría los pacientes de tipo suicida, que es otro tipo de emergencia, urgencia psiquiátrica, o de pacientes agitados y de difícil manejo. Pero si queda alguna duda con este tipo de paciente agresivo, por ahí no hoy, pero que se les vaya viniendo a la mente, igual me lo pueden ir escribiendo en el chat, ¿no es cierto?, para que lo vamos respondiendo. Pero en este momento, ¿tienen alguna duda? Ya. Bueno, dígame, Damari. No, creo que todo claro, estaba muy interesante. Ya, gracias, Damari. Sí, y son cosas pues que tenemos que saber más o menos, ¿no? Una idea de manejo, porque el paciente agresivo nos llega a todas las especialidades, ¿no? Entonces hay que sensibilizar a los médicos del tema y de qué más o menos pueden hacer, ¿no? Porque créanme que nos llega muchas veces cuando nos toca no sabemos qué hacer, ¿no? Trabajar en equipo, no quedarse solo, saber que ustedes no son personal de seguridad, informarle a su jefe, no exponerse, no entrar en ese acto de heroísmo, porque no solo se ponen en riesgo ustedes, sino que pueden poner en riesgo a las demás personas ahí. Entonces, informar a su jefe es súper importante, y créanme que su jefe, la mayor parte de los casos, va a entender y va a llamar al personal de seguridad igual que ustedes, digamos, ¿no? Pero hasta si el jefe se pusiera así, ustedes entonces, no les diera importancia por ahí, algunas veces pasa. Ustedes tratar de hablar con el personal de seguridad, con las enfermeras, ¿no es cierto?, tratar de armar su equipo para no atender solo. Pero muchas veces insistir en el tema que este paciente se necesita ayuda adicional o que está muy agresivo y los puede agredir, insistir al jefe e informar esto, aunque los traten, es más barato una tratada que ser agredido, ¿no es cierto?, que les rompa la nariz, ¿no?, que este paciente les cause más daño. Entonces, traten de informar, ¿no?, y no estar solos cuando ustedes vean situaciones de peligro.
¿no? Eso es lo que yo les aconsejo, y la mayoría de los casos, créanme que los jefes de los médicos actúan bien porque ya tienen más experiencia, entonces nosotros nos da miedo algunas veces decir esto está pasando, no quiero atender por miedo a pensar que no queremos atenderlo, ¿no? Que es por flojera o muchas cosas, o que no nos atrevemos a enfrentar esas situaciones, pero es mejor trabajar en equipo y esos pacientes son de difícil manejo, entonces hay que irse a la persona más experimentada y decirle, especialmente en el internado, ¿no? Este es un caso de no hablar con el residente, hablar con el jefe porque es mejor manejarlo en equipos. Entonces, eso yo les aconsejo, digamos, cuando les toque, especialmente en el internado, trabajen en equipo, no se vayan ustedes solos. Porque son pacientes de difícil manejo, ténganlo en cuenta. Entonces, no es que es por miedo, por ¿no? Y por más de que no les den pelota, insistir en el tema de que es un paciente difícil y que ustedes necesitan ayuda para atender a ese paciente, es súper importante, ¿no? Para manejarlo mejor al paciente. Entonces, esos son mis consejos de este tipo de pacientes. Por ahora terminamos con esta parte, terminaríamos, le voy a dar de tener grabación, y la próxima clase